Hola imparable, soy Ale Tejeda. Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias, creamos comunidad y aprendemos las herramientas para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños. El día de hoy tenemos a Teresa Varo, quien es conferencista, experta en comunicación y autora del libro Imparables. Hablamos con Teresa el por qué a las mujeres no se nos ha enseñado a comunicarnos para el éxito y el cómo podemos aprenderlo para desbloquear nuestro máximo potencial. Además, tocamos temas que aborda en su libro como la visibilidad, la autopromoción, la gestión del tiempo e incluso qué hacer en situaciones como el acoso o cuando una persona se roba tus ideas. Sin duda, un episodio lleno de herramientas. Yo soy Ale Tejeda y hoy Teresa nos comparte más herramientas para que salgas y seas imparable. Bienvenidas a todas y a todos imparables. El día de hoy tengo el gran gusto de tener conmigo a una mujer que además de ser imparable, tiene un movimiento, pero específicamente un libro que se llama Imparables. Y les voy a platicar un poco cómo la conocí, cómo dimos. Tuve la suerte que Vanessa, quien es parte del equipo de Teresa de su editorial, me contactó y me dijo, oye, hay una mujer increíble que habla de comunicación, de imagen, que se llama Teresa Baró, y nos encantaría que leyera su libro, ¿no? Y poder hacer este acercamiento. Y cuando yo me metí a buscar a Teresa Baró, dije, claro que sí, porque a pesar de que estamos en diferentes continentes, Teresa es de España, yo estoy aquí en México, tiene un gran impacto tanto en redes sociales como en su marca personal, en sus redes. Tiene una trayectoria increíble que dije, claro que hay que entrevistarla porque además su gran libro se llama Imparables, comunicación para mujeres que pisan fuerte. Entonces el día de hoy vamos a hablar con Teresa Baró de este libro y claro, de su experiencia y trayectoria. Así que bienvenida, Teresa, es un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotras y compartir todas estas experiencias y conocimientos. Totalmente. Además que eres la primera mujer española que tenemos en el podcast, entonces Ah, inauguramos, inauguramos el. un honor, la verdad. Gracias, Teresa. Entonces, a ver, para empezar, me gustaría, antes de empezar a hablar del libro, me encantaría un poco meterme a tu historia. Tú comentas en el libro que de los 18 a los 38 años, tú fuiste docente. Y a los 38 años dijiste, bueno, necesito como este cambio y de alguna forma dijiste, pues bueno, primero para que alguien más confíe en mí, tengo yo que confiar en mí. Así que voy a apostar por mí, por mi emprendimiento, mi marca personal y fundaste tu primera empresa. ¿Qué crees que fue lo que te prendió esa chispa? Porque seguramente hay muchas imparables que nos escuchan, que están pensando lo mismo y tal vez no se atreven a dar ese primer paso. ¿Cómo fue ese camino para ti? Mira, podría hablar en positivo y decirte que me impulsó un gran sueño, que me impulsó una ilusión, pero realmente lo que me motivó fue el aburrimiento, la insatisfacción de lo que estaba haciendo en aquel momento y el ver que no progresaba, que cada año era lo mismo y que me estaba estancando, que iban pasando los años y que podría jubilarme sin haber hecho nada nuevo y nada interesante. Entonces, esto fue algo que me atormentó durante bastante tiempo y a pesar de que tenía dos niños pequeños, muy pequeños, decidí volver a formarme porque yo ya era universitaria, ya tenía mi carrera, de hecho tenía dos carreras universitarias, pero y me servían, pero a las que no sacaba mucho provecho. Y entonces decidí reciclarme de nuevo, volver a estudiar una maestría y, bueno, y ver qué posibilidades tenía yo en otros sectores que no fueran el que estaba, que era la enseñanza en secundaria. Y bueno, y no me arrepiento ni un solo segundo de la decisión que tomé. La verdad es que fue arriesgada, que lo he pasado mal en muchos momentos porque se hacen muchos sacrificios, pero para nada volvería atrás. ¿Y cómo fue que llegaste, Teresa, a este mundo de la comunicación efectiva, de la imagen, pero sobre todo aplicado para mujeres? Es decir, lo que hacemos en Las Imparables, también muchos hombres tienden a cuestionarme. Recientemente, hace 3 días, alguien me dijo, un hombre al que quiero mucho, oye, pero yo también soy imparable, ¿por qué no haces los imparables? Y digo, claro que sí, solo por el momento las mujeres necesitamos un espacio de visibilidad y por eso he decidido yo enfocar el movimiento y mi empresa y lo que hacemos a las mujeres. En tu caso, ¿por qué se dio de esta manera? ¿Por qué no hablarle a un público en general y por qué hablarle? Bueno, yo sé que lo hablas, ¿no? Tienes un libro, tu primer libro específicamente para quien quiera,
Pero Mm. este libro, ¿por qué sentiste ese empuje y esa necesidad de enfocarlo hacia mujeres? Muy importante, esta pregunta también me la hacen muchas veces. El por qué hablas solo para mujeres, por qué tienes cursos solo para mujeres. Pues seguramente, y ojalá sea rápido, llegará un momento en que no hará falta, porque tendremos las mismas oportunidades, porque tendremos una igualdad real, pero de momento no la tenemos, aunque lo parezca. Pero todas sabemos cuando entramos en el mundo laboral especialmente, pero también a lo mejor en el mundo del deporte o en una ONG, sabemos que no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y por lo tanto, yo pienso que todavía necesitamos unas herramientas específicas o un punto de vista distinto que a veces los hombres no comprenden. Un grupo de mujeres tiene una complicidad especial porque todas han vivido experiencias similares. Mira, en mis cursos hay mujeres de todos los países de habla hispana que están además trabajando en Europa, en países pues, como Holanda, Suiza, o están trabajando en Estados Unidos. Y te puedo decir que todas, a pesar de la gran distancia geográfica que nos separa, hemos vivido lo mismo. Y eso significa algo, y significa que debe de haber un tratamiento especial para esta situación y para poder superar una serie de barreras, muchas veces inconscientes incluso, ¿no? Que vienen, pues ya sabemos, de la educación, de esta presión social, etcétera. Por lo tanto, mi libro, igual que todos los proyectos relacionados con el libro también, ya sean cursos o bueno, todas las entrevistas, todos los materiales que publico, están pensados para empoderar a unas mujeres que si no se dan cuenta de esto, seguirán perpetuando unos roles y seguirán perpetuando también unos estilos de comunicación que las perjudican, claramente las perjudican, ¿no? Y esto es lo que yo he tratado de explicar en Imparables. Y todo esto también viene como fruto de mi experiencia asesorando desde más ahora ya de 20 años a hombres y a mujeres, directivos y directivas de multinacionales, de empresas, emprendedores, emprendedoras. Y a lo largo de toda esta trayectoria me he dado cuenta de que los problemas son distintos. Las aspiraciones y las ambiciones son distintas. La forma de ver las situaciones, los problemas, de abordar las conversaciones incluso son distintas y por eso tiene todo el sentido del mundo hacer un curso para mujeres, como también lo tiene hacerlo solo para hombres, porque esto también lo hago. También hago cursos solo para hombres porque necesitan comprender una serie de comportamientos que no comprenden muchas veces de nosotras, ¿no? Estamos en la empresa y a veces pues no acaban de sintonizar con nosotras, no acaban de saber por qué decimos lo que decimos, por qué nos molestan determinados comentarios. Y no es por mala fe, no es por mala intención, simplemente es que no lo saben. Entonces, también probablemente estaría, yo lo hago con empresas que están muy sensibilizadas, pero son una minoría, pero estaría bien que se divulgara mucho más toda esta diferencia de comunicación entre hombres y mujeres para que ellos también sean más conscientes, ¿no? Yo, de hecho, recomiendo la lectura de este libro de Imparables a los hombres para que puedan entendernos mejor. Sin duda, y es que, ¿cómo le explicas a un hombre a lo mejor que te están interrumpiendo en una junta, que tú lo mencionas, que alguien se atribuya a tus ideas, que hagan comentarios machistas, vulgares? A ellos no les, tal vez no les toca y no les afecta. Así que totalmente de acuerdo, hace este sentido y yo comparto esa parte contigo, Teresa, el por qué hoy en día lo necesitamos imparables, necesitamos las imparables. Ojalá llegue un día en que no sea necesario, no haya diferencia, no haya distinción. Sin embargo, hoy en día es necesario, así que totalmente de acuerdo con esa parte. Y también mencionas en la primera entrada de tu libro que tú trataste de responder la pregunta si es que nosotras las mujeres somos las que nos ponemos este famoso techo de cristal o si es que hay un sistema o una sociedad. Así que me encantaría preguntarte, a través de tus años de experiencia, conversaciones, libros, investigaciones, ¿qué has de alguna forma pensado o concluido? A lo mejor no es una conclusión 100% porque todo el mundo, todo el tiempo estamos cambiando, pero al día de hoy, ¿qué opinas tú? Si somos las propias mujeres las que
constantemente nos estamos poniendo ese techo de cristal, o también hay un sistema que lo fomenta? Desde luego hay un sistema que lo fomenta y que además es histórico, es una herencia que tenemos de siglos y por lo tanto aquí no podemos pensar que somos nosotras las culpables, sino que somos las víctimas. El sistema es el que es, aunque haya esfuerzos por parte de las administraciones, de las instituciones y de las empresas por cambiarlo, pero estamos arrastrando un peso enorme y es difícil muchas veces cambiar las mentalidades y las actitudes. Y nosotras también tenemos determinadas actitudes y formas de expresarnos y tomamos unas decisiones que a veces también favorecen este techo de cristal. Y a veces lo hacemos presionadas también por el propio entorno, porque ¿cuántas veces una mujer tiene que ceder a veces para no llegar al conflicto o para que no le digan que es agresiva o para que no le digan que es ambiciosa porque eso es feo para una mujer o para simplemente para no ser mal vista, ¿no? Porque a lo mejor es demasiado visible y entonces tanto la familia como los compañeros de trabajo te acaban presionando más sutilmente o menos para que acabes poniéndote en segundo plano, para que acabes retirándote de trabajos que te exigen mucho o que te exigen mucha visibilidad. Y al final es algo, yo diría, muchas veces no es algo voluntario, pero a veces nosotras mismas somos las que, actuando como actuamos, también nos limitamos el futuro, ¿no? Sin duda, creo que, como dices tú, en vez de culpa, es tomar responsabilidad, porque si bien hay un sistema, tampoco, como decimos acá, no somos árboles que nos tienen amarrados, sino podemos movernos, capacitarnos, leer, entendernos, primero autoconocernos, autoconocer de dónde venimos, de la historia, del sistema del que venimos y cómo poder incidir, es decir, cómo hacernos responsables, no culpables. Y con este preámbulo me encantaría, Teresa, que podamos explorar algunos puntos que me parecieron increíbles del libro. Esto con el fin de que las imparables que nos escuchan vean un poco de pedazos del libro y se animen a leerlo, porque si bien no vamos a poder revisarlo todo, yo le comentaba a Teresa que algo que me encantó del libro es que es un libro muy práctico. No nada más se queda en la teoría, en los estudios, en lo que te dice Teresa, sino, ok, ahora tú cómo lo vas a aplicar. Hay páginas específicas para que escribas, hay tablas, eso me encantó, porque la teoría que no se pone en práctica se olvida y no es aplicable. Así que a ti, imparable que nos escuches, vamos a platicar de unos puntos del libro, pero anímate a adquirirlo, a leerlo, porque es un libro increíble que a mí me ha servido un montón. Y de hecho, al leerte dije, yo esto lo hago en las entrevistas, yo uso esta muletilla, yo hago esto, pero es justamente, creo, la intención, hacer conciencia y cambiarlo. Entonces, el primer punto que me llamó mucho la atención, querida Teresa, fue el tema de la gestión del tiempo o de los dos tipos de tiempos que existen ahora sí que a lo mejor en las mujeres que trabajamos, ¿no? El tiempo, la policronicidad, que es el tiempo de alguna forma como más flexible, pues más moldeable, que es decir, que tú puedes estar haciendo muchas cosas a la vez o que a lo mejor es un poco más fluido. Sin embargo, el mundo laboral tiende a ser monosincrónico, es decir, tiende a ser muy rígido. Y tú mencionas en el libro cómo para poder tener un liderazgo, que también esa es otra parte, no es un liderazgo femenino, sino un liderazgo, cómo poder combinarlo, porque las mujeres incluso internamente tenemos estos ciclos incluso con la luna y dicen con la menstruación, con toda esta parte de ciclos y no seguimos algo fijo como en el ámbito laboral. ¿Podrías ahondar un poco más en el tema? Y bueno, con los términos que son algo complicados ya se dieron cuenta. Bueno, no, realmente no nos damos cuenta, pero cada uno tiene su percepción del tiempo y cada uno lo usa a su manera. Pero este uso del tiempo está condicionado por un aspecto cultural, porque no es lo mismo Alemania que México, por ejemplo. Y hay también un aspecto de género, y es que las mujeres en todas las culturas
hemos estado al servicio de y por lo tanto hemos trabajado las 24 horas al día, porque siempre hemos estado pendientes de la familia, de los hijos, del marido, cuando llegaba el marido de trabajar, nuestros padres cuando se van haciendo mayores, incluso en las comunidades pequeñas, las vecinas, los vecinos, la ayuda constante y eso significa trabajar las 24 horas al día. ¿Qué pasa? Que esto te acostumbra a un tipo de organización temporal, ¿no? Puedes hacer tres cosas a la vez porque tú puedes estar cocinando, además cuidando a tu hijo, vigilándolo para que no se caiga y además, pues a lo mejor hablando con una vecina que ha venido a verte. Pero esto es en el ámbito tradicional. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que nos vamos a trabajar y vamos a trabajar a una industria o a una empresa que está pensada con patrones masculinos, totalmente masculinos. Productividad, productividad, rigidez. Y entonces aquí es donde se produce muchas veces el choque. ¿Y qué pasa? Las mujeres de hoy estamos en los dos esquemas. Estamos en el esquema del tiempo, como llamamos policrónico, que es el más flexible, pero también estamos obligadas a la productividad y al esquema rígido normalmente de la empresa. Y entonces esto nos provoca a veces un choque, pero no solo un choque, sino también estrés, nos acabamos quemando, no tenemos tiempo para nosotras mismas, porque estamos obligadas la mayoría de las veces a hacer esta doble jornada también, que es la del trabajo y la de casa, porque todavía la corresponsabilidad es algo que no se ha conseguido del todo, ¿no? Y además hemos caído en una trampa, las mujeres del siglo XX y XXI, que es que nos han hecho creer que somos superwoman. Todas somos capaces de hacerlo todo, llegamos a todo, podemos ser excelentes profesionales y además estar guapísimas y además tener hijos, educarlos bien, cuidar a todo el mundo. Pues eso no puede ser, eso es una trampa realmente, ¿no? Y es algo que nos ha hecho mucho daño, nos ha perjudicado mucho. Y otra cosa, otro mito es el que somos multitasking, no somos multitarea. Somos multitarea cuando la tarea no es intelectual, pero eso también lo son los hombres. Eso también pueden hacerlo ellos. Pueden conducir y escuchar el podcast a la vez, y nosotras también. Pero lo que no podemos ni hombres ni mujeres es redactar un informe correctamente o analizar unos resultados de una empresa y además tener a un niño allí y tener que estar con él, darle la comida, o sea, eso no puede ser. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Pues que muchas mujeres que teletrabajan, por ejemplo, pues tienen que combinar las dos cosas. Y eso es un paso atrás también, ¿no? Y aquí todas tenemos que ser conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo. A veces tenemos que incluso poner límites porque la gente, digo gente porque es hombres, mujeres, quien sea, nuestros jefes, compañeros, amigos, familia, abusan también de nuestro tiempo y a veces tenemos que decir basta, este es mi tiempo, yo necesito también tiempo para mí misma, para formarme, para cuidarme, para relajarme, para no hacer nada, porque parece que ellos sí tienen derecho a hacerlo, pero nosotras no tenemos este derecho, ¿no? Y por lo tanto, el tema del tiempo para mí es uno de los caballos de batalla que tenemos hoy en día las mujeres todavía. Vamos avanzando, pero todavía con la gestión del tiempo estamos partiendo en desventaja respecto a ellos. Y creo que es algo muy interesante que hablas en tu libro, es de los primeros temas, porque cómo podemos aprender a comunicarnos de manera efectiva y cómo vamos a poder ascender a esos puestos, crear esas empresas, si no hay tiempo, si no tenemos primero la noción de qué tareas delegar, cuáles no, cuánto vale tu hora. En el libro de Teresa hay muchas distinciones de cómo poder primero aprender a gestionar tu tiempo, entender esta parte de hay dos diferentes tipos de tiempos, el por qué nos genera tal vez este burnout, este estrés, pero el cómo solucionarlo, que para mí es lo primordial. No quedarnos ahí, sino cómo hacernos responsables otra vez. Y algo que me encantó también, Teresa, es que tú mencionas el síndrome del impostor. Pero no solo eso, porque aquí hemos hablado un montón de este síndrome, pero mencionas un síndrome que yo ya había escuchado, pero no lo había nombrado como tal, y creo que es como una hermana perfecta al síndrome del impostor, el síndrome Solomón.
Y me encantaría que platicaras más de porque a final de cuentas, el síndrome del impostor, yo estoy engañando a todos, me van a descubrir, va de la mano con no quiero llamar la atención, no quiero ser vista. Y todo eso es cuando nos va catapultando, pero hacia un hoyo, hacia una cueva y el no ser vistas y no acceder a nuestros dones, a nuestros puestos y logros. Así que me encantaría que platicaras más de este síndrome que para mí fue algo nuevo, pero que me hizo mucho sentido. Efectivamente, y son dos síndromes que están muy relacionados. Este síndrome de Solomon es el miedo a ir contracorriente, a opinar diferente y a brillar incluso, a ser mejor que los demás. Y lo pueden tener hombres y mujeres, pero es que las mujeres esto lo vemos cada día. En una reunión tú estás segura de algo y que los demás probablemente se equivocan, pero no dices nada, incluso a veces para proteger a tus compañeros para que no queden en ridículo cuando están diciendo algo que no es exacto, cuando no es correcto, ¿no? O sea que está realmente muy, muy relacionado con la falta de visibilidad que tenemos las mujeres profesionales todavía hoy. No nos gusta tampoco presumir de nuestros logros, que esta es otra cuestión, estos patrones de modestia que tenemos aprendidos. Nos han dicho que tenemos que ser discretas, que los méritos nos los tienen que reconocer, pero no tenemos que hablar de ellos. Nos han dicho que eso es arrogancia, bueno, que tenemos que ser humildes y cosa que a mí me parece bien, o sea, la humildad para mí es una gran virtud, ¿eh? Pero otra cosa es esconder lo que sí sabemos, lo que hemos hecho, nuestros logros, todo lo que hemos conseguido, lo que hemos aportado a un proyecto. El otro día tuve precisamente un curso donde había farmacéuticas de hospital y me decían, no, pero yo si voy a un sitio, voy a un curso, por ejemplo, y me piden que me presente, yo digo lo que hago. Digo, a ver, ¿cómo lo dices? Y hicimos el ejemplo. Entonces esta mujer dijo, soy tal, soy farmacéutica de hospital, en el hospital tal, y punto. Y yo le digo, ¿y haces algo en especial? ¿Tienes alguna especialidad? ¿Estás en algún proyecto de investigación? Y entonces empieza a decirme, sí, estoy aquí, aquí, aquí. Digo, ¿y por qué no lo dices? Dice, es que no creía que fuera necesario. Claro que es necesario. Y además, eso no es arrogante, porque todo lo que tú dices es verdad. O sea, lo que es arrogante, lo que es, no sé, no tiene sentido, es crearte un perfil, una imagen, una fachada que es falsa, decir cosas que no son verdad o apropiarte de méritos de otras personas. Pero cuando tú lo que estás haciendo, lo que estás diciendo es la pura verdad, no es arrogante, es simplemente la descripción de lo que tú haces. Y esto es necesario actuar así, darse cuenta para combatir este síndrome, porque esto nos mantiene siempre en la sombra. Y eso significa falta de oportunidades tanto dentro de la empresa como fuera. Y creo no nada más para una, Teresa, sino para todas. Nosotros en Las Imparables sabemos que el éxito de una es el éxito de otras y el éxito de todas, porque si tú ves a una mujer que está escalando, está abriendo brecha y está abriendo camino. Y lo mismo acá, si no te permites brillar, si te quedas en la sombra, de alguna forma estás manteniendo en la sombra a lo mejor las mujeres que te están viendo, no sabes quién te está viendo. Así que tanto por ti, pero como por las demás. También creo que es un regalo muy lindo darte ese permiso de brillar y que otras demás brillen con el permiso que tú les diste o con el camino que les abres, ¿cierto? Y además, eso que dices es importantísimo y es que tenemos que estar orgullosas de nuestras compañeras y de sus éxitos. Y cuando vemos que una compañera no lo dice, no dice qué es lo que ha hecho y que es destacable, lo tenemos que decir nosotras y ayudarla a que lo manifieste públicamente. Hay que ayudar a estas personas que tienen o el síndrome de la impostora o este síndrome de Solomon y ayudarlas a brillar. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo normalizado. El tema es que muchas veces no lo decimos porque nos da vergüenza, porque sabemos que esto está mal visto. Pero si le damos la vuelta a esta costumbre, a este hábito, entonces podemos normalizar que nosotras también podamos hablar tranquilamente de nuestra carrera profesional, de lo que hacemos y de lo que sabemos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y esto me lleva a la parte que tú mencionabas en el libro, ¿no? De autopromoción, pero además, no nada más autopromoción, sino ¿cómo decirlo? Como en esta parte de sororidad. Y se me pasó decirlo, pero me encanta que tú hables de estos temas también, Teresa, porque se sabe que en otros continentes, en este caso Europa, España, donde tú estás, está la cultura y en sí el tema del feminismo de las mujeres es mucho más avanzado que aquí en México y que en Latinoamérica. Sin embargo, vamos compartiendo buenas prácticas, vamos viendo qué están haciendo allá y hoy en día herramientas como esta nos permiten saber qué está pasando al otro lado del mundo. Es decir, no estamos solas. Nuestras, como dices tú, nuestras hermanas en España, en Suiza, en Alemania, a pesar que parecieran países más desarrollados, que lo son de alguna forma, tienen las mismas problemáticas y todavía estamos en ese caminar, todas y todos. Pues es cierto, es increíble constatar que a pesar de que mucho más avanzado en temas de feminismo, siguen las mismas problemáticas. Quizá es cierto que, bueno, que públicamente está más aceptado, que incluso que hay comentarios, que hay actitudes que aquí ya no se permiten, que están muy mal vistas. Pero esto es una especie de superficie. Cuando vas ahondando y te vas a las profundidades, resulta que encuentras que la discriminación existe todavía, pero quizá es mucho más sutil. O que todavía estamos las propias mujeres bajo este yugo, esta presión de la opinión de los demás o incluso de nuestra propia percepción, ¿no? Por lo tanto, me parece que hay cosas que se han conseguido de una forma clara y evidente, quizá más en Europa que en Latinoamérica, pero en el fondo, estamos en la misma situación. Cuando nos vamos debajo de la superficie, estamos igual. Sí, con diferentes escenarios, con diferentes personas, ciudades, pero el tema de raíz es el mismo. Así que de alguna forma es reconfortante saber que las herramientas que funcionan allá van a funcionar aquí porque es una situación muy similar. Y con eso también me gustaría pasarme, Teresa, a la parte que tú mencionas, que es uno de los puntos, creo, esenciales de tu libro, el tema de comunicación verbal y no verbal. Porque es algo interesantísimo, como decías tú, cómo nosotras le damos la razón o abonamos al sistema al hablar, decidir, pararnos, hacer, como todo esto en nosotras comunica tanto para bien o para mal, ¿no? Para algo que quieres lograr o algo que te va de alguna forma no permitir acceder a oportunidades que quieres. Entonces me encantaría, digo, obviamente, imparables que nos escuchan, échense un clavado porque yo me di cuenta de tantas cosas, desde cómo posicionas tus piernas, tus hombros, tus manos. Es un tema de verdad, y tú lo mencionas en tu libro, es como una guía para estarla revisando constantemente de, ok, en esta junta hice esto, a ver qué significa, cómo puedo sustituirlo, porque es un tema bien interesante del que ya hemos hablado, pero creo que aquí hablaste mucho a profundidad de esto. Así que me encantaría que pudieras explorar un poco este tema, Teresa, cómo la comunicación verbal y la no verbal, ya sea que nos lanza como cohetes o nos deja en el piso donde tal vez no podemos acceder. O sea, qué importante es esta herramienta de comunicación verbal y no verbal. Pues mira, que es una parte del libro que yo creo que me daría para 3 libros más, porque de hecho además es mi especialidad. Yo soy filóloga, en México creo que no existe este título, pero en realidad podríamos llamarlo, soy lingüista y por lo tanto me fijo mucho en el cómo hablamos, cómo utilizamos las palabras, pero también me he especializado en comunicación no verbal. Y normalmente todos los libros de comunicación no verbal o de escritura o de temas lingüísticos no hacen la diferencia por géneros. Y es algo curiosísimo porque es como si todo el mundo hablara igual o se moviera igual. Y eso no es cierto. Solo tienes que salir a la calle o ver a tu propia familia para saber que los hombres hablan de una manera y se mueven de una manera y las mujeres de otra. Y además que si yo me muevo como un hombre, seré mal vista. Y incluso cuando somos niñas, nuestras madres, nuestras abuelas nos dicen, ay, pareces un chico, siéntate bien, no abras las piernas de esta manera, tienes que ser más formal, más recatada, más discreta. Y nos van enseñando una forma de movernos.
Y, por supuesto, toda la parte de la seducción sexual, cómo nos movemos, las mujeres nos movemos de una manera, los hombres de otra. O sea que hay mucha diferencia. Lo que pasa es que no somos conscientes. Como es algo que lo vemos cada día, ni siquiera nos damos cuenta y no lo percibimos. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres, como decíamos, hemos sido educadas tanto al hablar como al movernos para estar en casa, para el ámbito doméstico. Y ahora cuando vamos al ámbito público, que es la empresa, el poder, la política, lo que sea, los medios de comunicación, resulta que tenemos un registro, un tipo de lenguaje, tanto en las palabras como en los gestos, que son fruto de una educación, pero para estar en casa o para ser bellas, sensuales, para ser tiernas madres. O sea, que nos han enseñado un repertorio de gestos y de expresiones que sirven para ser buenas madres, buenas parejas, buenas esposas, mujeres incluso muy sexys, pero en cambio no nos han enseñado la expresión para el poder, o no nos han enseñado la expresión para ser visibles o para ser más asertivas o para ser más contundentes, para luchar por nuestros derechos, nuestras opiniones. Y ellos, en cambio, sí, porque ellos han sido educados para ocupar espacio, para expresarse con rotundidad y con vehemencia, para mirar tranquilamente lo que quieren, para contestar con monosílabos si lo desean. Y mientras que nosotras parece que nos tenemos que estar justificando siempre, tenemos que hablar, tenemos que ser siempre muy educadas, muy prudentes, no molestar a nadie. Todo esto se refleja en el tipo de frases que utilizamos y la sonrisa permanente que tenemos que tener en nuestro rostro. O esta expresión con la cabeza ladeada para ser más dulces, para ser más tiernas, o en la gesticulación con las manos, que tiene que ser también más agradable, menos firme, ¿no? menos autoritaria. Y realmente es todo un trabajo analizarse una misma para saber cómo es su lenguaje corporal, cómo habla y detectar todos los puntos que pueden debilitar su presencia, que pueden debilitar su imagen en un entorno donde lo que se requiere es firmeza, especialmente si quieres liderar y sobre todo, si quieres liderar equipos masculinos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro lenguaje. Y yo tengo un arma de doble filo, Teresa, porque cuando leí tu libro yo digo, y es que yo me he visto en el podcast, en el video que hago esto y esto, pero es parte de el, como dices tú, el cacharnos y el prestarnos atención, porque me encantó esto que dijiste de no nos enseñan posturas ni lenguaje para el éxito, para el poder, sobre todo para el poder, sino me identifiqué totalmente. Yo toda la entrevista llevo sonriendo, bueno, porque estoy fascinada con lo que estás diciendo, pero me cacho en muchas cosas. Entonces, creo que es importante autoanalizarte e insisto, en el libro vienen hasta dibujos, es decir, Teresa te propone posturas en vez de cerrarte, cómo abrirte y cómo que de alguna forma te sientas cómoda, no haciendo, no queriendo ser iguales a los hombres, porque nunca seremos iguales, sino adoptando lo que es cómodo para nosotras, pero que de alguna forma no corte con nuestro poder, no corte con nuestra proyección y con nuestra visibilidad a futuro. Entonces, me encanta y yo sí, insisto, ¿no? Lo leí, pero esto es una guía que tengo a la cual regresar constantemente, porque yo, insisto, tengo mucho contenido en línea del cual me voy a poner a analizar y decir, bueno, esto me restó, esto funcionó, esto no. Así que esa parte me encanta. Es realmente una guía para trabajar, no es un libro para leer solo, sino que es un libro para hacer un proceso personal de autoconocimiento. Te ayuda también a tomar decisiones para qué quieres en el futuro, planificar cómo llegar a este futuro y además, sobre todo la segunda parte, es un entrenamiento en habilidades, como tú dices, porque propongo ejercicios y cosas concretas que tienen resultado, porque eso es lo que me dicen las lectoras, que
me dicen, Teresa, he probado lo que dices en la página tal y me ha funcionado. Y cosa que evidentemente me hace muy feliz. Sin duda, un libro práctico y muy, muy aterrizado, así que otra vez recomendadísimo, pues por eso, por algo estamos aquí. Oye, Teresa, y ya para pasarme a las últimas preguntas, una última intervención de una última parte del libro que mencionas, de cómo atender o cómo responder, cómo accionar ante circunstancias muy comunes, como lo decíamos, el tema de qué hacer cuando alguien te hace un comentario vulgar o machista, cuando alguien te interrumpe constantemente, cuando se adueñaron de tus ideas. Y yo lo que pude concluir fue básicamente alzar la voz. Y obviamente hay unas formas de alzar la voz, hay palabras que puedes usar, hay posturas, pero si no lo alzamos, que es el común denominador de, bueno, no lo voy a decir para no incomodar o para no que no se sienta mal. Y es decir, si él no se está incomodando de interrumpirte, ¿por qué te vas a incomodar tú de ponerle un alto? Claro. Si no se está incomodando de robarte tus ideas, ¿por qué te incomodarías tú de decirlo? Entonces, ¿qué, ¿qué aprendizajes tú extraes de esta parte de situaciones incómodas en las que nos encontramos las mujeres y cómo accionar ante ellas? Pues sí, acabas de explicarlo muy bien y es cuando resulta que hay una persona que está abusando de su poder o simplemente te está molestando o está aprovechando tus ideas o es una persona maleducada y te está interrumpiendo, nosotras no decimos nada para no molestar a esta otra persona, cosa que es increíble. Fíjate la educación que hemos recibido, ¿no? Incluso a veces nos sentimos culpables, porque eso también existe, nos acabamos sintiendo incómodas, culpables por la situación que se ha generado. Bueno, pues esto primero hay que acabar con esta mentalidad. Y como tú dices, alzar la voz. Yo lo entiendo, no sé, en México a lo mejor tiene un significado específico, pero lo veo en sentido metafórico. Es decir, es lo que los ingleses llaman speak up, ¿no? Tú, oye, dilo, levanta la mano y participa y di lo que piensas, que al final, resumiendo también, es asertividad. Tenemos que ser más asertivas, tenemos que ser capaces de hablar de nosotras mismas sin sonrojarnos, tenemos que ser capaces de defender nuestras ideas y nuestros intereses también porque nos corresponde. Y sobre todo, tenemos que ser capaces de defendernos en estas situaciones donde hay un maltrato, más grave o menos grave, porque a veces es algo más sutil, pero es un maltrato y una discriminación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a lo práctico, ¿no? Lo primero es verlo desde este punto de vista y es, esta persona no se merece que yo me calle y además la proteja. Yo tengo que denunciar esto, porque además lo tengo que hacer no solo por mí, sino también por las demás mujeres, que esto es este cambio cultural que tenemos que hacer entre todas. Y siempre, eso sí, es no alterarse, no alterarse, no perder el control, no perder los nervios. Si puede ser a veces incluso es mejor reaccionar en frío en otro momento o mejor pensárselo que decir lo primero que te pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque además hay también este prejuicio de que somos, ay, es que eres muy susceptible, es que eres muy sensible, no se te puede decir nada. O que somos unas histéricas, ¿no? Entonces, no les vamos a dar el gusto de que digan nada de esto, sino que lo vamos a decir tranquilamente, muy serenamente, con las palabras muy bien seleccionadas, muy medidas, mirando a los ojos, con firmeza en el lenguaje corporal y que el otro vea que lo estamos diciendo de una forma totalmente consciente, controlada y con firmeza. Y esto se puede entrenar. Y además en el libro hay listas incluso de frases que se pueden decir en determinados momentos porque a veces nos cuesta encontrar justo en aquel momento, nos cuesta encontrar la respuesta, ¿no? O reaccionar porque nos hemos quedado totalmente sorprendidas y fuera de juego. Pues yo lo que quiero es facilitar las cosas a las mujeres para que no les pase esto, que a mí me ha pasado también, de no saber qué decir, pero irte humillada de allí o irte enfadada contigo mismo, contigo misma por no haber respondido en aquel momento, ¿no? Pero hay que entrenar
este tono, esta fortaleza, esta seguridad. Y os digo una cosa, cuando lo has hecho 2, 3 veces, entonces es mucho más fácil porque ya ves el resultado que tiene y ya lo conviertes en un hábito. Es más difícil las primeras veces. Es lo mismo que decir no, que poner límites. Todo esto cuesta las primeras veces. Después te facilita la vida y no sabéis cómo. Te abre un camino increíble. Creo que todas las herramientas que nos compartiste, Teresa, estas últimas creo que son bastante útiles porque, como dices tú, hay manuales de todo tipo, pero no enfocado a las situaciones que vivimos las mujeres. Y en general, todos los temas que mencionas y que tocas me parecieron fascinantes, así que 100% recomendado. Y antes de pasarnos a las últimas preguntas, Teresa, lo pueden adquirir en Amazon. Las mujeres que nos escuchan desde México, desde otros países, ¿dónde lo pueden adquirir? Pues mira, en estos momentos en papel está en España, en México, en toda América Central e incluso en Estados Unidos. Es un papel. Además, Amazon lo distribuye, solo hay que entrar en Amazon del país correspondiente y ver si lo distribuyen en papel, pero me consta que sí, porque la edición española salió un año antes y llegaba a Estados Unidos por Amazon, por ejemplo, y me lo mostraban mis seguidores. Y está también en digital, que desde cualquier país se puede comprar, y en audiolibro, que esto es una gran novedad. Porque además las mujeres, pues como queremos aprovechar el tiempo, a lo mejor estamos manejando o estamos haciendo deporte y lo podemos escuchar. O sea que sí, está en las 3 versiones y muy, muy, muy disponible. Recomendación, pues si es posible tenerlo en papel, mejor porque se puede escribir encima, tomar nota, hacer tus reflexiones, tus tareas, tus deberes, tus ejercicios, ¿no? Pero si no, también se puede hacer aparte y tomar nota en otro cuaderno, pero sí que es cierto que es un libro para leer, releer y sobre todo trabajar. Sin duda, aquí le decimos rayar. Es un libro, yo creo, para rayar y para que se Exacto. sienta que lo trabajaste y lo viviste. Me encanta, Teresa. Muchas gracias. Les vamos a dejar en la descripción los detalles, obviamente la página web de Teresa. Y ya para pasarnos a lo último, querida Teresa, les hago unas preguntas rápidas a las invitadas para conocerlas mejor. Así que lo primero que te venga a la mente, adelante. De acuerdo. Lo primero es, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es estar bien con las personas que amo y poder ayudar a las personas que quizá no conozco, pero que necesitan herramientas que yo les puedo dar. Y por otro lado, ¿cuál es tu mayor miedo? Uf, mi mayor miedo, Bueno, pues, porque tengo muchos, ¿eh? Aunque no lo parezca, pero mi mayor miedo es la violencia, sea en forma de guerra, sea en forma de pelea. La violencia creo que es una de las lacras que la humanidad todavía no se ha podido quitar de encima y que nos hace mucho mal. Sí. ¿qué te falta por hacer, Teresa? Tantísimo. Bueno, no sé, la lista es infinita, pero me falta probablemente tener nietos Sí, y disfrutarlos. justo estaba hablando con Juanito, es el que nos ayuda, y está su sobrino aquí abajo en la sala con su papá. Y cada que yo veo abuelos con sus nietos son totalmente diferentes. Son padres diferentes a los que te tocan y los nietos son costal, son harina de otro costal. Dicen que son hermosos, así que qué hermoso los nietos. Teresa, esta pregunta es algo extraña, pero bueno, vamos a omitir tu libro porque te pido que nos compartas alguna recomendación de un libro, película, pero obviamente la recomendación de este podcast es este libro. Pero dejando a un lado el libro de Imparables, ¿tienes alguna recomendación de algún libro, película, podcast que a ti te encante y que creas que todo el mundo tiene que ver o escuchar? Mira, bueno, hay un libro, aunque creo que todo el mundo lo conoce, por lo menos en el ámbito profesional,
que a mí me sirvió muchísimo, me fue útil también para despegar en mi nueva etapa, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y yo lo he tenido durante muchos años como casi como mi Biblia profesional. Me parece que es un gran libro y lo recomiendo a todo el mundo, si no lo han leído, que esté empezando una nueva etapa, sobre todo, o que quiera ser, incluso te diría, mejor persona, porque no es solo en el ámbito profesional, sino en todos los aspectos de la vida. Sin duda, mis papás me regalaron la versión adolescente cuando estaba yo Mm. pasando mi adolescencia y es un libro bastante funcional, lleno de herramientas así como el tuyo. Teresa, y por último, ¿qué último consejo le darías a todas las imparables que nos escuchan? Ya nos has dado muchísimos y bueno, en tu libro está lleno de herramientas fascinantes, pero si nos pudieras dar un último consejo a todas las imparables que nos escuchan. Sí, es clarísimo el consejo y es busca la visibilidad. Sin visibilidad es difícil que te tengan en cuenta, es difícil que te propongan proyectos, retos nuevos, es difícil que te reconozcan y que te respeten. Busca la visibilidad, trabájatela. Cada mujer, cada profesional tiene que encontrar esta visibilidad en su sector, según su personalidad, en un entorno determinado. Puede ser solo visibilidad interna dentro de la empresa, puede ser interna y externa, pero para mí es una de las claves del éxito. Y cuando una mujer hoy en día quiere ser imparable, necesita tener esta visibilidad. Imparable, ¿cómo estás? Ojalá te haya encantado el episodio con Teresa, como a mí. Fue una guía con muchísimas herramientas muy prácticas. Sin embargo, te invito a que si te llamó la atención, te gustó el episodio, puedas revisar el contenido que hace Teresa, pero además adquirir su libro. Es una guía, insisto, muy práctica, donde tú puedes poner sobre la mesa todos estos retos, estas áreas de oportunidad que tenemos como mujeres a la hora de comunicarnos para el éxito. Así que nos vemos el próximo lunes. Y ahora sal y vuélvete imparable. Bye.